Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a conversar con David Potín, Learning and Development Advisor en Allianz Technology. David también trabaja como coach ejecutivo, acompañando a líderes a ser más eficientes y más serenos para lograr un mejor impacto en su día a día. Bienvenido, David. Gracias, Leo. Encantado de estar aquí en tu podcast y con muchas ganas de conversar sobre estos temas de acompañamiento a los Muy, líderes. muy bien. A mí también me hace especial ilusión este episodio porque conversar sobre la cultura del feedback, sobre cómo generar espacios seguros en donde poder abrirnos y Ujú, atender a cómo poder, con el acompañamiento de otro, desplegar nuestro talento y nuestra particularidad es algo que me hace mucha ilusión. Pero ujú. antes de ponernos a ello, cuéntanos quién es David Potín y cuál es su rol dentro de Allianz Technology. Vale, perfecto. Bueno, como ya me presentaste un poco, yo me dedico a ayudar, a acompañar a los profesionales, sobre todo a las personas que llevan a otras personas, entonces que llamamos team leads, personas que llevan un equipo, a ser, digamos, más eficientes en su día a día y también más serenos, porque de esta manera, pues, podrán tener un mayor impacto en lo que hacen en su día a día. Y el impacto que tiene un líder tiene consecuencias sobre muchas personas al final y también sobre los resultados de la compañía. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues básicamente es ayudándoles a optimizar no necesariamente lo que hacen, sino cómo lo hacen. Entonces, es darles herramientas para poder por ejemplo, empoderar de manera más eficiente a su equipo para hacer que los miembros de sus equipos se sientan más responsables y que no tengan que estar tanto detrás de ellos y también dándoles técnicas que permitan gestionar mejor los conflictos, ser más efectivos a la hora de comunicar también a la hora de presentar, de hacer presentaciones delante del management, por ejemplo, y también de gestionar todas las emociones, las suyas primero y las emociones de los demás, porque al final gestionar personas se trata de gestionar emociones. Nos olvidamos a veces de este punto en las empresas, pero hay mucho de eso, entonces trabajamos también la inteligencia emocional y todas estas otras habilidades que llamamos habilidades de liderazgo, básicamente, en las cuales se incluye también la gestión del tiempo eh, y mucho de comunicación. Muy bien. ¿Y tu rol dentro de Allianz Technology tiene un poco que ver con este costado o también te encargas de alguna otra, de alguna otra cuestión, además de acompañar a los líderes? No, está realmente totalmente vinculado a este propósito, diría, porque mi rol es básicamente desarrollar e implementar programas de acompañamientos a los empleados y sobre todo a los líderes para otra vez que puedan ser más impactantes en su día a día y entonces en buscar la Perfecto. mejor fórmula, el mejor formato que pueda ser a través de procesos de coaching individualizados, webinars, formaciones o también temas ¿cómo se dice? De autoevaluación y de autoconocimiento para de ahí pues ver lo que uno tiene o quiere mejorar. Muy bien, lindo matiz, puede y quiere. Vale, entonces, vamos al lío. La primera pregunta diría que podría ser la única pregunta de todo el episodio, es ¿por qué nos cuesta tanto aceptar o recibir de una manera abierta el feedback? Bueno, primero es que es verdad que hay en los webinars que doy y cuando hablo
sobre todo con líderes en el día a día y con profesionales en general, muchas veces no, nos quejamos de dos cosas. Yo escucho mucha preocupación por parte de los líderes al decir que sus equipos, sus colaboradores no reciben correctamente el feedback, que no quieren escuchar. Eh, y del otro lado, también hay una queja clara sobre el hecho de que no se da feedback o cuando se da no se da correctamente. Entonces, hay mucho, diría, desconocimiento todavía, aunque estamos haciendo cada vez más énfasis en las soft skills. Todavía hay mucho camino que hacer porque seguimos pensando que son habilidades que vamos a ganar así solo por la práctica. En parte es verdad, pero cuánta práctica tenemos que hacer y practicar además sobre personas con las consecuencias que tiene hasta realmente dominarlas. Entonces hay un tema puramente de conocimiento de habilidades comunicativas. Hay personas que quizás han probado más porque por la razón que sea en su día a día pues tienen mayor facilidad, mayor interés o mayor oportunidad de comunicar y de dar feedback a sus equipos o a las personas que les rodean, pero hay mucho conocimiento todavía que se tiene que desarrollar en esto. Y también dentro de este tema, muchas veces la manera con la cual damos el feedback está hecho de manera bastante personal. ¿Vale? Eso hace que obviamente la otra persona se lo toma de manera personal, pero, y eso nos sigue sorprendiendo. Pero eso es un tema que se tiene que trabajar mucho. Supongo que entraremos más en detalle en esto. Y el otro punto que quiero destacar aquí es que muchas veces escucho que diciendo, los profesionales diciendo, bueno, es que los las personas con quien trabajo del día a día no están abiertos a recibir el feedback. Y yo siempre les pregunto, ¿y tú cuándo fue la última vez que recibiste un feedback? Y también hay mucha responsabilidad de cada uno. También a los líderes les pedimos mucho evaluar a los demás, pero también es muy importante que ellos, si quieren crear una cultura de feedback, que sean los primeros, desde el ejemplo, a recibir y a demostrar que al recibir un feedback se lo toman de manera constructiva. Y entonces, ¿cuáles serían las características de un feedback que sea efectivo para si un líder nos está escuchando, qué Sí, debería apuntar? vale. Lo primero es que tiene que ser muy transparente, porque un aspecto en la comunicación que tenemos que tener tenemos que tener en mente, es que eh, nosotros tenemos, como todos los seres humanos, esta capacidad, consciente o no, de identificar si alguien es auténtico o no. Y nos pasa a veces que hablamos con una persona que tiene todos los argumentos, que todo su discurso es muy convincente, pero no nos convence. ¿Y por qué? A veces ni sabemos por qué. Y muchas veces es porque no sentimos que esta persona es del todo auténtica, es del todo sincera, ¿vale? Es algo como que dice, ay, no lo siento, ¿sabes? No lo veo, no me siento cómodo. Entonces eso viene de la necesidad de ser totalmente transparente a la hora de hablar con la persona. Nosotros nos vamos a sentir cómodos cuando vemos que la otra persona no esconde nada, no dice una palabra cuando quiere decir otra. Obviamente hay que decirlo de manera correcta, pero hay que ser realmente muy honesto en lo que decimos y que lo que decimos sea realmente lo que pensamos, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego hay otras características que tiene que tener un feedback para que sea eficiente, es que tiene que ser, no puede ser solamente, digamos, negativo o enfocado a cambiar el comportamiento o la manera de trabajar del otro. Tiene que reconocer lo que sí se está haciendo bien, ¿vale? Y si nos cuesta reconocerlo, pues ahí hay un trabajo que hacer de positivismo, porque o sea, la mayoría de los casos, si hemos al menos reclutado correctamente un profesional, debe haber algunos aspectos de su trabajo que hace correctamente y es importante mencionarlo, no solamente por un tema
digamos, emocional, que se sienta reconocido, pero para sencillamente que la otra persona sepa que lo que está haciendo bien, pues lo tiene que seguir haciendo de la misma manera, porque hay cosas que hacemos y que no sabemos si es correcto o si no lo es. Sobre todo las cosas que sabemos hacer bien, muchas veces como no nos cuesta mucho, si nadie nos dice que somos buenos en esto, pues hay un riesgo que lo vayamos cambiando. Entonces, eso es importante, tener este reconocimiento de la parte eficiente del comportamiento de uno. Y luego las dos otras características es que el feedback tiene que estar construido, elaborado con el único, diría, propósito de ayudar a la otra persona. No se trata de corregir, ¿vale? No somos el padre o la madre de nadie, no, ya no estamos en la universidad. En la escuela estamos ahí para ayudar a una persona a desarrollarse y para ser más eficiente en su puesto de trabajo. Entonces se tiene que presentar como un tipo de regalo al final, donde le vamos a presentar una situación en la cual vemos que hay una posibilidad para que el otro mejore y que sea más eficiente. Y al final tiene que ayudar al otro. También algo muy claro es que nadie va a cambiar si no es para uno mismo, ¿vale? Entonces, si yo entiendo que el feedback que me das me va a permitir ahorrarme tiempo, pasar menos tiempo quizás en tareas muy repetitivas, o que me va a permitir tener mejor feedback y alcanzar mis resultados de una mejor manera, pues obviamente sí que te voy a escuchar y que lo voy a aplicar. Y lo único que Total. diría para acabar es que también tiene que ser muy concreto. Hay un tema Mm. también ahí que a veces falta. Se tiene que hablar de cuál es el cambio concreto, ¿vale? Porque decir, o sea, te tienes que organizar mejor o tendrías que hablar más claramente, esto a mí no me ayuda, porque seguramente yo creo que hablo claramente, o sea, y que me organizo bien muchas veces. Entonces, se tiene que dar indicaciones muy concretas a lo que nos referimos. Y cuando tienes que planificar estas conversaciones difíciles con alguien, ¿no? Que tienen que ver con corregir el comportamiento y esto, ¿por dónde sugieres que las personas inicien esa conversación? ¿Por el aspecto positivo, por el aspecto a corregir, por a generar contexto? ¿Por dónde se empiezan estas conversaciones difíciles? Pues me gusta tu pregunta porque precisamente dices cómo lo planificamos, porque lo más importante es que se planifican, se tienen que planificar estas conversaciones. Si realmente queremos que haya un cambio, que haya una escucha por parte de la otra persona, tenemos que asegurar que la persona esté en un entorno, en unas condiciones donde va a haber una comunicación muy clara y que la otra persona esté dispuesta a escuchar. Entonces es como una reunión, un feedback que se da, digamos, tomando un café, etcétera. O sea, sí que va a dar una información, pero no podemos esperar a veces un cambio muy visible. Entonces, además de planificarse, obviamente sí que se tiene que, bueno, como en cualquier conversación o como en una sesión de coaching, tiene que haber un momento de rapport, tenemos que crear esta autenticidad, esta, esta conexión honesta y sincera, auténtica con el otro. Me interesa a saber cómo estás, me interesa escucharte, etcétera. Eso es un trabajo de empatía que también los líderes tienen que hacer en su día a día. Si no hay una relación, digamos, positiva y auténtica entre dos personas, obviamente eso ya partimos con unos obstáculos para que nos escuchen y nos tomen en cuenta. Pero partiendo del principio que tenemos una relación correcta, lo más importante va a ser preparar esta conversación basándose en situaciones, en ejemplos concretos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo te explico que, por ejemplo, no eres lo suficiente organizado o creativo en tus proyectos, eh, es muy posible que uno no estés de acuerdo y que si estás de acuerdo, lo primero que me vas a preguntar, bueno, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué es lo que te hace pensar que yo no soy lo suficiente creativo, por ejemplo? Y entonces ahí tenemos que evitar al máximo
conversaciones basadas sobre juicios. Cuando digo juicio, puede ser perspectivas, sensaciones, ¿vale? Porque mis perspectivas obviamente van a ser diferentes a las tuyas y entonces ahí no hay criterios sobre los cuales nos podemos poner de acuerdo. Entonces va a ser muy importante tener un ejemplo, al menos uno, en el cual yo voy a describir qué es lo que pasó, qué es lo que hiciste, poniéndolo en un contexto, cómo actuaste y cuál fue el resultado, ¿vale? Y el resultado de mi situación, la situación en la que voy a explicar, este resultado obviamente tendría que ser mejorable, ¿vale? De manera, digamos, claramente mejorable, para que el otro también pueda ver que sí, efectivamente, se podría y se debería haber hecho mejor. Y a raíz de esto, ya hemos hecho 50% del trabajo, porque estamos de acuerdo que en alguna situación hubo una acción que creó un resultado que podrían y que debería haber sido mejor. Y de ahí se puede abrir una conversación en la cual nos vamos a enfocar en cómo podemos cambiar el comportamiento, la actitud, la manera de trabajar, digamos, más que la actitud, para tener en el futuro un mejor resultado. Porque muchas veces, si no lo preparamos o si no lo apoyamos con un resultado, con una situación muy tangible, muy concreta, es que nos desgastamos en energía y en tiempo haciendo entender al otro lo que nosotros vemos. Y entonces perdemos Claro. la mitad de la conversación que debería estar precisamente en, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y además puede que el otro no esté de acuerdo, porque si estamos en el mundo de los juicios y no de los hechos, digamos, podemos caer en esos grises que son zonas un poco complejas. Pensaba recién que estamos en una época del año de o bien algunas empresas cerrando la performance 2023 o bien planificando objetivos de cara a 2024, ¿no? Ajá. Y mm, ¿cuáles son tus sugerencias, recomendaciones o tips para darle forma o recalibrar comportamientos o planificar objetivos para el año? Esas conversaciones que tienen un poco de feedback, ¿no? Y también tienen un poco de futuro. ¿Cómo equilibrar esas conversaciones? Vale. Pues además de lo que hemos dicho, de basar nuestras conversaciones en hechos y no en juicios, en principio en las entrevistas de performance de principio del año, de final del año, nos basamos sobre los OKRs, los objetivos de año. Entonces, obviamente, en principio, los hechos pues, tendrían que estar, ¿vale? Porque tenemos que asegurar que los objetivos de cada empleado puedan ser medibles, porque si no va a ser complicado cambiar algo si no se puede medir. Algunos tips que para mí son importantes tener en mente a la hora de preparar y de enfrentarnos a estas conversaciones, sobre todo cuando son difíciles, porque no nos vamos a engañar, es cuando hay algo que recalibrar, que sabemos que la otra persona quizás no lo va a aceptar tan fácilmente, es uh, usar realmente un lenguaje muy concreto y muy claro, ¿vale? A veces usamos como palabras un poco elaboradas que no son necesariamente las del empleado. Eso va a tener también más conexión con la otra persona, ¿vale? Como él diría las cosas. Eh, También tenemos que, y eso es súper importante, enfocar nuestro discurso sobre cómo actúa la persona, sobre cómo actúa, ¿vale? Vamos a hablar de su comportamiento. En ningún momento vamos a hablar de cómo es la persona, ¿vale? Por ejemplo, lo que te decía antes de que si yo empiezo a decir, pues creo que no eres suficientemente creativo o no eres suficientemente proactivo, uh, pues es muy normal que te lo tomes de manera personal porque estoy hablando de ti. ¿Vale? Entonces, yo lo que debería hacer es decir, oye, he visto en este proyecto que la organización de las tareas, pues creó este resultado y entonces ahí
podríamos trabajar en cómo organizaste eh, el equipo, los colaboradores o las actividades que se tenían que seguir e implementar. ¿Vale? Yo O que voy a echaste hablar. en falta una actitud o un comportamiento proactivo, ¿no? Que Exacto, suena muy distinto a que no fuiste o no eres una persona proactiva. exactamente. Por eso la importancia del ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo o un par de ejemplos que demuestren que se debería, si queremos alcanzar mejor nuestros objetivos, trabajar unas habilidades que entonces están vinculadas a, a un comportamiento. He visto a través de tu comportamiento que hay una habilidad que podrías mejorar, pero no hablo de ti, no digo eres, digo lo que tú hiciste, porque obviamente, además, ¿quiénes somos para saber cómo es la otra persona? Pasamos mucho tiempo con la persona, pero obviamente hay mucho tiempo que también no conocemos. Entonces, se trata de realmente dar un feedback sobre cómo actúa la persona, no sobre cómo es, sino naturalmente la persona se lo puede tomar personal. Y también algo muy importante, que eso puede hacer un filtro, que nos puede realmente sí filtrar lo que queremos comunicar a nuestro colaborador, es para qué yo quiero que cambie este comportamiento. Porque, seamos sinceros, yo quizás si soy una persona muy organizada, siguiendo un poco con la misma habilidad, me puede incomodar y molestar trabajar contigo si tú eres un poco, para mí, un poco más caótico. Pero esta falta de organización que yo percibo de manera subjetiva, ha afectado en algún momento tus resultados. Puede que realmente no, ¿vale? En este caso, si yo te doy un feedback sobre cómo te organizas, es de alguna manera algo muy subjetivo, pero además egoísta, para que yo me sienta mejor, porque me gusta trabajar con personas que tienen otro tipo de organización. Entonces, este tipo de feedback, pues realmente profesionalmente no se deberían dar, porque esto en un contexto profesional no afecta el resultado. También es nuestro, podemos mencionarlo, pero también de manera muy honesta, mira, yo estoy a veces un poco perdido porque no encuentro estos documentos, porque sé que yo soy muy organizado, etcétera, pero no necesariamente tiene que ser un foco de feedback en una entrevista. O sea, cuestionar un poco para qué. Otro tip que podemos tener en mente es intentar siempre ir en la misma dirección. La persona que va a recibir el feedback, por lo que sea, quizás porque no está acostumbrada o porque ha tenido unas experiencias malas a la hora de tener este tipo de conversación, o simplemente porque está teniendo un mal día, eso no sabemos, puede que lo rechace, ¿vale? Entonces que vaya contradiciendo y entonces entramos muy fácilmente en esto, sí, pero, sí, pero. Entonces ahí hay que salir de este tipo de conversación y darle la razón en el sentido que en lugar de decir siempre el sí, pero sí tienes razón y además, ¿vale? Es decir, enseñar que al final ver la parte en la cual estamos de acuerdo con la otra persona, ¿vale? Sí te entiendo, sí yo también lo entendería, lo haría así si fueras tú. Y además, eso no cambia que lo podemos hacer diferente, ¿sabes? Porque si no Genera entra. menos rechazo el pero cancelatorio, ¿no? Sí, evitar esto de la cuerda, que cada uno tira por su lado, a quien tiene razón, porque cuanto más queremos que el otro nos escuche, estamos en este juego de querer tener la razón, y de ahí no se trata de esto. Se Total. trata de acordarnos sobre lo que pasó y luego puede que, ¿cómo decir? Que la persona no pueda justificarse está muy bien, porque también necesitamos entender la justificación de la otra persona, porque en una empresa hay mucha codependencia entre cada actor de la organización, entonces puede que el hecho de que no haya conseguido un cierto resultado venga de una falta de cooperación, de,
de una falta de organización dentro del departamento, de una falta de claridad en los roles. Puede haber muchos aspectos. Está bien como líder que lo sepa para ver lo que podemos trabajar. No necesariamente es algo que se tenga que trabajar en tu comportamiento. Total, y mientras que te escuchaba pensaba que también el que tiene que estar abierto al feedback, digamos, a lo que tiene el otro para decir, también es el manager que está dando feedback, estar abierto a escuchar, porque también sentimos que tenemos que defender nuestra posición respecto de lo que yo venía a buscar a esta reunión de feedback como manager. Yo venía a conseguir tu compromiso y tu aceptación literal de mi feedback Mm. y quizá a mí como manager también me sirve ir abierto a escuchar y a entender esto que tú dices, ¿no? Porque puedo descubrir quizá elementos que no había tenido en cuenta a la hora de planificar mi reunión o de Sí, preparar esa evaluación de ese performance. sí, totalmente. Eso es la base. Es lo que decía también al principio. Es una cultura de feedback, se basa en mostrar que cada uno puede expresar lo que piensa del comportamiento del otro con este objetivo siempre de mejora, pero cuál sea tu rol, cuál será tu posición, ¿vale? Y obviamente en ciertas organizaciones que no son tan agile y que hay todavía jerarquía, hay ciertos empleados que no van naturalmente a dar un feedback a su manager, ¿vale? Bien, entonces el manager tiene que ser consciente de eso y pedirles el feedback. Oye, me gustaría que me dijeras cómo trabajo, si eso te encaja, algo que te gustaría que cambiáramos en cómo interactuamos, algo que te podría ayudar de manera diferente. Eso es muy importante, hacer esta pregunta y no solamente cada 6 meses, te diría. Eso se tiene que hacer de manera muy recurrente, porque una cultura no se crea con 2 o 3 entrevistas al año. Pero sí, además el rol del líder es mostrar el ejemplo y a veces es verdad que nos podemos olvidar de pedir feedback, pero es muy importante. Y también es crucial en estas entrevistas de revisión, de decir, porque si hay algo que hemos visto que podemos mejorar, pues es que yo tengo un rol también como líder de ayudarte a mejorar. Claro, justamente, y con esto ingreso en la última de las preguntas que quería hacerte hoy. Em, el feedback al final es un medio para conseguir un fin, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con una mejora en esa performance, un desarrollo de ciertas habilidades, am, alumbrar algunos puntos ciegos que todos tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir más allá del feedback? Entenderlo como un paso constructivo en la dirección de ser un mejor profesional. Exacto, porque como bien dices, el feedback no es un feedback, aunque a veces podemos estar muy contentos cuando al final la otra persona ha reconocido que quiere mejorar, pero bien, es la primera etapa, es la autoconciencia de un cambio necesario, pero si nos quedamos ahí, nada cambia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y no solo, porque a veces escucho a profesionales que dicen, bueno, es que estaban de acuerdo para cambiar, pero al final no hubo cambio, los resultados están ahí. Y también ahí el líder tiene una responsabilidad. Y por eso acompañamos mucho a los managers a tener conversaciones que usamos más en coaching, ¿sabes? Hablamos del líder coach, es decir, parar de decir lo que queremos que el otro haga, sino que hacer preguntas para responsabilizar al otro y que descubra él mismo la nueva manera de trabajar que va a decidir implementar, ¿vale? Porque si yo decido yo mismo un cambio, hay mucho más probabilidad que este cambio se implemente, porque lo he decidido yo. Y si tú me has ayudado con las buenas preguntas para que esta decisión sea realmente factible, pues con más probabilidad lo voy a implementar. También lo voy a implementar más fácilmente porque yo me comprometo conmigo mismo, ¿vale? Entonces ahí no nos gusta fallarnos tampoco. ¿Y cómo se hace?
pues es en lugar de ir a lo rápido, decir, mira, pues podrías hacerlo así, 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 que otra vez va a ser un consejo que tiene muy buena intención, pero que está basado en mi propia experiencia, ¿vale? Es ayudar al empleado a encontrar el cambio que quiere hacer. Entonces pueden ser preguntas como, oye, ¿qué es lo que te ha impedido llegar a, a conseguir tu objetivo en el deadline acordado? ¿Vale? ¿Qué es lo que podrías hacer de manera diferente si tuvieras la posibilidad de retroceder el tiempo? ¿Cuáles son los recursos que ahora has podido identificar que te faltaban? ¿Vale? Y de ahí, pues, ¿qué podemos hacer y yo cómo te puedo ayudar en esto? Y entonces la clave es acabar con un plan de acción. ¿Vale? Vas a trabajar con esta persona, vamos a pedir unas horas de otra persona para que te pueda ayudar, o quizás vamos a comunicar o colaborar de manera diferente, vamos a hacer unos status a lo mejor bimensuales para ver cómo vas con eso. Cualquier acción es válida. Y también el punto clave es que esta conversación no se puede parar aquí esperando 3 meses o 4 meses de ver cómo, si al final el resultado ha cambiado. Tenemos que hacer un follow-up, tenemos que hacer un seguimiento, porque sabemos que en las compañías, bueno, y en la vida en general, todo cambia muy rápidamente. Entonces, lo que yo identifico como un plan de acción ahora puede que ya no se pueda implementar de la misma manera en un mes, porque las condiciones, los recursos, los objetivos, muchas cosas pueden haber cambiado ligeramente o mucho. Entonces, es muy importante al final de esta entrevista, de esta conversación, decir, oye, ¿qué te parece si nos vemos en, no sé, 3 semanas, 4 semanas, y ver cómo has podido adelantar e implementar este plan de acción? Es realmente crucial, no solamente para asegurar que se cambie, pero también para demostrar y hacer sentir al empleado que, que yo le acompaño, ¿sabes? Y que yo confío en que en un mes, por ejemplo, pues haya habido un cambio, ¿vale? Entonces, así se crea más compromiso, pero no, ni sin presión, ¿sabes? O sea, realmente desde la ayuda, porque puede que en 3 semanas no haya tenido tiempo de hacer nada, pues no pasa nada, repetimos, intentamos encontrar una nueva manera. Al final, lo que necesitamos es que asuma la responsabilidad de su propio proceso de desarrollo, ¿no? Y nosotros volver a ocupar el rol de guía y de estar ahí como soporte y ayuda. Sí. Te agradezco mucho, David. Me encantó tu aporte, tus tips y tu approach en lo que tiene que ver con la performance review. Espero tenerte nuevamente en el podcast. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias, Leo. Encantado. Nos vemos pronto.